8, verso 13. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Si siente sueño, puede ponerse de pie, amén, tomar agua, relájese. Gloria a Dios para siempre. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿De qué vamos a hablar? Del temor a Dios. No sé si hace tiempo que no escucha usted un mensaje de estos, pero vamos a hablar acerca del temor a nuestro Dios. Padre soberano, te damos gracias por todo. Señor, eres grande, hacedor de maravillas. Señor, grande en proezas, eres un Dios majestuoso, un Dios soberano que tienes el control sobre todas las cosas. Estamos en tus manos, Dios mío, y de tu mano nadie nos arrebatará. Señor, gracias porque tenemos esa seguridad de tener un Padre protector, un Padre poderoso que nos ama, Dios mío, y que estamos seguros en sus manos. Gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Temor a Dios. ¿Qué significa, hermanos? Tener miedo a Dios. Algunas personas piensan que se le debe tener miedo a Dios y un miedo horrible u horroroso a Dios. Otras personas piensan que no es necesario tenerle miedo a Dios así. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que ambas cosas son necesarias. Vamos a decir por qué y vamos a poner ejemplos. Yo no sé si alguna vez como creyentes, usted que tiene el tiempo, se le ha pasado algo en la Biblia, en la Escritura, que usted pudiera encontrar o figurar algo de esa manera que si usted la encontraría ahí, influiría usted para cambiar dramáticamente en su vida. Escuchamos el testimonio de este joven a punto de ahorcarse y miró un Nuevo Testamento, lo leyó y a pesar de ser de aquel país de la India, se convirtió y hoy sirve al Señor y distribuye Biblias. Influyó, algo leyó ahí. Yo no sé si algo no ha leído todavía o no ha encontrado eso, o en la vida que no ha influido para que usted sirva al Señor. Pero yo le aseguro que si lo encontraría, influiría, tendría un cambio en la forma de cómo uno vive, en la práctica, la vida cristiana, como ha creído en Dios, en su experiencia cristiana. Y yo pienso, hermanos, que realmente que todos nos hemos preguntado eso alguna vez diciendo: Señor, ¿qué es necesario para que yo te sirva realmente, genuinamente y tema a tu nombre? Señor, ¿me he perdido algo aquí en la palabra o en mi caminar como cristiano yo? Por supuesto que sí. La Biblia dice, hay algunos versículos que no di, pero Lamentaciones 3:23 dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Entonces, si nos hemos perdido algo, nosotros somos los monótonos, los aburridos, porque Dios quiere y espera una adoración fresca, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, un cántico nuevo. Dios espera porque Él es así, Él nos sorprende. Y por muchos años que estudiemos nosotros la Biblia, no vamos a saber cosas o entender cosas que estaban allí en la Biblia. Es como tesoros escondidos que hay que escarbar, escudriñar, y estaban allí. Hemos leído y releído la Biblia y la pasamos por alto, y sin embargo una frase que hemos pasado, que no hemos entendido, donde Dios nos dice: detente aquí, y la vista se para ahí, y le hemos pasado por encima. Y lo que voy a predicar hoy, hermanos, es en muchos aspectos un concepto que tiene que cambiar nuestras vidas por Dios. Amén. Si usted logra captarlo y poner esto en su corazón, en su mente, va a cambiar la forma en que vive la vida cristiana todavía. Estamos en días peligrosos donde el amor se ha enfriado, donde la gente brinca y dice que el evangelio es como que le ha empachado, le ha aburrido. Estamos en tiempos peligrosos, pero si usted logra captar esto, va a cambiar su manera como vive su fe. La fe tan importante que es la mano que toma las cosas. Si alguno se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay, Hebreos 11:6, que es galardonador de los que le buscan. Así que la comprensión de este temor tiene que darnos a nosotros el poder sobre los otros miedos.
Le voy a enseñar algo. Yo no sé si se ha puesto a pensar algo. ¿Cuántos tienen fobias o miedos? Miedo, por ejemplo, a quedarse sin finanzas, que le quiten la casa, miedo a fracasos, miedo a quedarse solo en la vida o sola, miedo al rechazo, miedo al aire, miedo a la enfermedad, a la muerte. Hay miedos y eso es natural, pero ¿sabe qué? Tratamos nosotros de huirle a esos miedos y temores. Yo le tengo una nueva hoy. Yo quiero enseñarle a que tenga miedo, pero miedo reverente, miedo del bueno. Y es el propósito. Si logro infundirle algo y enseñarle algo del temor de Dios, del miedo, ese temor que le voy a enseñar va a dominar sobre todos los otros miedos. Amén. A su nombre. Y si nosotros entendemos esto, vamos a entender muchas cosas. Hay varios escritores que yo he leído, como un libro de un rabino, que este rabino escribió cuando cosas malas le suceden a personas buenas. Mire cómo Dios confirma todo, ¿no? Y él escribió en el libro debido a la agonía que empezó cuando uno de sus pequeños hijos se enfermó con una enfermedad que a lo largo le quitó la vida y perdió a su hijito pequeño. Eso es duro, amén. Alabado Dios. Y el escritor luchó con la cuestión de su fe y acerca de la bondad de Dios, y llegó a una posición donde la mayoría de los que estudiamos la Biblia pensamos que Dios no tenía el derecho de llegar tan allá, tocarnos donde nos duele. Y dirá que sí, Dios tiene el derecho y la autoridad, Él es soberano. Y no estamos de acuerdo, hay veces, en las conclusiones donde Dios nos lleva. Hay personas que no asisten a la iglesia y no están en la cárcel ni están en el hospital. Porque estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuiste a verme desnudo. Pero hay personas que no están ni desnudos ni en el hospital ni en la cárcel. Están en sus achaques y en sus cosas, en sus asuntos personales, no en los negocios de mi Padre. Amén. Y él escribió otro libro que tituló Conquistando el Temor, donde dice que no piensa, ahí en este no estoy muy de acuerdo yo, en este artículo, que él no piensa que el cristianismo se controle metiéndole temor a la gente. Y hay mucha gente que dice, hoy tú no tienes que hablarle así a la gente. Hoy que hay un diablo, que hay un infierno. Verá que sí, yo estaba orando y voy a hablar fuerte sobre eso, porque Jesús lo habló, fuerte, duro. ¿Sabe por qué? Porque yo no me voy a ir al infierno con una persona que no quiera ir al cielo. Yo no le voy a seguir para allá. Yo voy rumbo al cielo. Amén. Yo no me voy a perder porque alguien, y con todo lo voy a decir todas mis palabras, si es de mi familia o aún mi cónyuge que se quiera perder, yo no me voy a perder con él. No, pienso que mi cónyuge tampoco. Piense, hermano. Y la frase de la Biblia, el temor de Dios, es considerado en asombro y mucho más que eso. ¿Sabe por qué? La pregunta que se hace uno, alabado Dios, es esta: ¿cuánto tiempo hace que no ha escuchado un mensaje de estos usted? Del temor de Dios. Eso parece que brilla por su ausencia, sobre el temor de Dios, porque dudo que este tema esté en la alta lista de mensajes en las iglesias, sinagogas, casas. Ya no se discute eso. Antes se decía, hombre, esposo o esposa, ten temor de Dios. Ya no existe eso, y lo dudo. Y en realidad casi nunca se habla del temor de Dios, que tal vez lleve a muchos a caer en un caos. Entonces se encuentran, no, y mucha gente está donde está porque no teme a Dios, ni ama a Dios, ni teme a Dios, como dice su palabra. Y muchos restringen el temor de Dios a un sentido de asombro, y ahí es donde muchas personas se encuentran hoy. Pero como dije, es mucho más que eso. De hecho, la Biblia nos dice que hay dos maneras de temer a Dios, y la primera, tenemos que temer a Dios con un terror pavoroso. Le voy a explicar eso, no se me espante. Usted dice, hermano, ¿de dónde sale eso? Bueno, la primera vez que la expresión de miedo y de temor, a ver, vamos a ver Adán, Génesis capítulo 3, 10. La palabra miedo aparece aquí en una frase en la Biblia, y dice, y él respondió a Adán, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. ¿A quién le tuvo miedo? A Dios. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y se escondió. ¿Por qué muchas veces la gente se esconde? Porque anda pecando y está desnudo.
y no viene a lugares como estos a oír predicaciones de estas de Dios, del cielo, del infierno, porque se esconde de Dios y no le conviene. Se esconde de Dios, no del predicador. Y respondió: oí tu voz y tuve miedo. Y hay un principio, hermanos, en la escritura de interpretación bíblica que dice que cuando hay una palabra por primera vez en la Biblia, puede ser el uso más importante de esa palabra. Por ejemplo, aquí, miedo. ¿Por qué? Y puede definir el uso de la palabra por todo el resto de la escritura. Si usted agarra una concordancia de la Biblia y ve sobre el temor de Dios, se va a encontrar con unas cosas como cuando yo estaba diciendo el jueves del hombre carnal y el hombre espiritual. Busque los pecados de la carne o busque carnal en la Biblia y se va a hallar infinidad. No quiero hacer una doctrina de esto, pero hermanos, en este caso hay mucha verdad de esto. Leemos que Dios andaba por el huerto y andaba buscando a alguien. Dios anda por las calles, por las fábricas, por todos lados, buscando gente que le tema, que le ame, y no la encuentra. Busqué a un hombre que pusiese vallado entre mí y el pueblo, y que dice la palabra, no lo hallé. Dios sigue buscando, andaba buscando a Adán y a Eva. Él había comido del fruto prohibido, ellos. Pero ¿a quién culpó Dios? A él. No a la mujer, a Adán. ¿A quién le dio la orden? A Adán. ¿Quién es el responsable? El sacerdote del hogar. Él. Ella puede administrar las finanzas del esposo y tener cierto delegar, pero si ella hace y malgasta, hace un fraude por allá, el esposo la lleva. El esposo tiene la autoridad y aunque él no cometió eso, él la lleva. Alabado Dios. Ellos pecaron y se escondieron de la presencia de Dios. Yo quiero, descatar en este punto, enfatizar bien, porque estoy seguro que Adán sintió lo que él sintió fue más que asombro y reverencia. Estoy hablando en el punto de pavor, temblor, temor. Estoy hablando en ese sentido ahorita. ¿Y por qué? Él sintió más que reverencia y respeto. Él estaba aterrado hasta los huesos. No me diga que un niño que usted le encarga rigurosamente que no haga eso, que no vaya a prender la estufa, que no vaya a pegarle a su hermanita, que no vaya a hacer aquello, que no vaya a encender el carro, y después lo hace, y cuando se encuentra con usted, alguien en el trabajo le confió a usted cargo, finanzas, en el gobierno, en la escuela, su esposa, su esposito le confió y usted le falla. Cuando no quiere encontrarse con él, ¿qué será con Dios? Adán no quería encontrarse con Dios, estaba temblando con miedo. Dios le había advertido que si comía del fruto del árbol prohibido, moriría. ¿Qué nos dice a nosotros? Exactamente lo mismo. Hijo, aquí están mis mandamientos para que vivas, guarda la ley, tú y tus hijos te la encargo, para que vivas tú y los tuyos, hombre. Y nosotros no hacemos caso. Entonces Génesis 3:3, Adán, Génesis 3, unos versículos para atrás, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y Adán hizo todo lo contrario y Dios lo andaba buscando. ¿Cuántos faltaban a la escuela o a su trabajo y su padre los andaba buscando con un cinto? Mi niñita ayer vaciló un poquito conmigo y me dijo, pues yo quiero meterme a la alberca y meterme con un niño. Y le digo, yo voy a ir yo con un cinto también a meterme contigo. Alabado Dios. Eso es a la niña. Los que conocemos a Dios y le tememos, hallamos este temor aterrador. ¿Por qué? Porque lo menos en las expresiones que hallamos en las Escrituras nosotros, vemos a personas que se hallaron en la presencia de Dios y en el temor de Dios, en cierto lugar, ciertas personas que voy a nombrar, no di citas para irme más rápido en la Escritura. Usted las busca en la casa, si quiere apuntarlas, las apunta. Pero estos son algunos de los ejemplos de algunas de las cosas que sucedieron. Por ejemplo, Moisés, ¿temía a Dios o no? Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios cara a cara. Si usted apunta, es curioso, Éxodo 3:6. Balaam, aquel Balaam que iba subido en un burro, en una mula, él hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro cuando el ángel sacó la espada. Lo iba a matar. Además que el burrito ahí, la mula lo protegió. Números 22:31. Josué, puro hombre de Dios, hermanos. Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró a Dios.
¿Eres tú de los nuestros o eres de los enemigos? Un general en jefe con su espada desenvainada, dispuesto a pelear. No, yo vengo de parte de Dios. Era el ángel del Señor ahí, Josué 5:14. Ezequiel cayó sobre su rostro cuando Dios le reveló, Ezequiel 1:28. Los 3 discípulos, Juan, Jacob y Pedro, cuando ellos vieron la cara resplandeciente de Jesús como el sol, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuando el Señor se transfiguró delante de ellos, dice que temblaban como unas hojitas Pedro, y le dijo: Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Temblaban y una nube los cubrió porque no sabía no captaba en su mente lo que estaba viendo. Ese es el temor que le estoy hablando. Mateo 17:6. Saulo, tan valiente, Saulo de Tarso, él cayó al suelo y quedó ciego. Hechos 9, capítulo 9, del verso 4 al 9. Esos son apenas algunos de los muchos lugares y personas donde vemos a gente temerosa de Dios, hermanos, que de alguna manera tuvieron contacto con el Dios Todopoderoso. No me diga si usted anda pecando y si usted está acá y allá y poniendo excusas que tenga contacto con el Dios Todopoderoso. Yo dudo que tenga temor de Dios o que ame a Dios. Digo esto porque hay muchos cristianos en la actualidad, hermanos, que parece que piensan que debido a la encarnación de Jesús, es decir, que Dios vino en su Hijo, vino como hombre, y nosotros hemos eliminado de nuestras mentes, de nuestras Biblias también, según la necesidad de que todo temor de Dios no es así. Dios es amor. Dios no te va a mandar al infierno. Pues le tengo una nueva. Vea Mateo 10:28. No sé si dije la cita, la di, pero dice: y vosotros no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada pueden hacer. Más bien, y lo dice primero, temer al que mata, al que tiene el poder de matar el alma y el cuerpo en el infierno. Di la cita. ¿Cómo ven? Y hay personas que le tienen más miedo al diablo y al hombre y a su patrón. Ha alabado Dios. Y hasta el esposo o la esposa. Ha alabado Dios. Mire, entonces nosotros adoptamos un cuadro mental. Como toda la verdad, a menudo describimos a Jesús como un personaje gentil. Jesús es muy gentil, es muy pasivo, muy compasivo y muy amante, muy amable. Sí, Dios sí acariciaba a los niños. Deja a los niños venir a mí. Mateo 18. Entonces, pero a los fariseos, ¿cómo les hablaba? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Les hablaba fuerte. Y dice en los escritos que él lloraba cuando les decía. ¿Por qué? Porque les amaba y sabía el fin de ellos, que estaban hasta blasfemando al Espíritu Santo. Así que todas esas cosas, que mucho más también Jesús, sobre todo lo que estoy diciendo de Jesús que era, Jesús también fue aterrador, porque él hizo un látigo. No me va a dejar mentir en la escritura, por sí solo, y él expulsó a un montón de mercaderes ladrones. Él solo, él no pidió la ayuda de los discípulos, no, solo volcó las mesas, abrió las jaulas de los palominos, de los borreguitos, y con un látigo, yo no sé si les dio, hermano, alabado Dios, Germán, y yo no sé si, pero ¿saben qué? Pueden estar seguros que esos hombres se derritieron por el miedo. Y Jesús, yo no sé si era alto, fornido, tenía fuerza, pero dice que la ira de Dios, el celo de la casa de Dios lo cegó. Pero ellos no dieron eso, ellos dieron al Dios en él y tuvieron miedo, tuvieron a punto de derretirse. El asombro y el terror son respuestas naturales de lo imperfecto ante lo perfecto. ¿Cómo es Jesús? Perfecto. ¿Cómo somos nosotros? Imperfectos. Se enfrentó eso uno contra lo otro. De lo manchado ante lo hermoso, manchados con pecados y toda falsedad e hipocresía, y de lo contaminado a lo puro. Ahí se vio la luz contra las tinieblas. Cuando Jesús entró en el templo ese día, ellos no le tuvieron miedo porque tuviera un látigo en la mano. ¿Sabe de qué no?
Ellos tuvieron temor porque la presencia del Dios Todopoderoso estaba en él. ¿Quiere usted tener autoridad de Dios? Busque el rostro de Dios, tema a Dios y va a tener el poder y el respaldo de Dios. En las palabras del profeta Isaías, del versículo que leímos, si lo pueden otra vez, y bueno, aquí lo vamos a leer, 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Yo quiero enseñarles a tener miedo a Dios. Eso es el propósito. Ahora, sea lo que sea que usted piense en cuanto al temor de Dios, déjenles, pongo sobre el tapete todo esto desde el mismo comienzo. Mire, hay un sentido, aunque usted y yo tenemos que cultivar un gran temor saludable de Dios. Y usted dice, ¿qué quiere decir eso de tenerle miedo a Dios? Bueno, quiere decir miedo aterrador. Y si usted tuviera la experiencia de los hombres que mencioné, de Moisés, de Balaam, de los discípulos, de Saulo, todos los que yo mencioné hace un momento, usted haría lo mismo que ellos. Usted caería sobre su rostro, usted quedaría lleno de terror, de miedo. Apocalipsis 1:17 nos narra cuando Juan, su discípulo amado, miró a Jesús ya en su apariencia y dijo que cayó como muerto. Y él extendió su mano y le dijo, no temas, hombre, ha alabado Dios, yo soy el principio y el fin, yo soy el que estuve muerto, mas ahora he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Eso es temor de Dios, hermanos, la presencia de Dios. Pero hay otra manera en que tenemos que tener temor de Dios, que pudiéramos llamar devoción asombrosa. Entonces ese horror y temblor que dije, vamos a cambiarlo por devoción asombrosa. La Biblia nos dice que para nosotros como cristianos esto debería ser también una parte de nuestras vidas. Vamos a detenernos un poquito en algunos versículos como Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Esa es una devoción asombrosa. No espere que Dios le mande y que le diga, o que nos está viendo el pastor o aquello, voy a ir para que me vea. Dice, no solamente, amados míos, como habéis obedecido, no en mi presencia, sino también en mi ausencia. La iniciativa de un corazón amando a Dios voluntariamente. Hay personas que me dicen, no, hermano, si usted quiere yo le hago esto, le digo aquello. Hermano, esto es voluntario. Si yo no le digo que sí, que lo haga, no lo hace. No, no queremos algo así. Queremos voluntario, así como nos casamos con la esposa o con el esposo, ellas. Primera de Pedro 1:17, conducíos, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mi interpretación, la Biblia, mi versión dice, conducíos todo el tiempo en el temor de Dios, de vuestro peregrinaje. Hoy ya no hay mucho de eso. Mire, para los seguidores activos de Jesucristo, este concepto es bien significativo en la vida cristiana. Tememos a Dios cuando nosotros le honramos, le reverenciamos, le agradamos, le tememos debido a su grandeza y a su majestad. Yo por eso le temo a Dios. Le amo por lo grande que Él es, lo que Él ha hecho en mí. Él es grande y poderoso. Y el que está en pecado, ese le tiene un miedo horroroso. ¿Por qué? Porque le va a juzgar. La Biblia habla en Apocalipsis que cuando Jesús se aparece y se manifiesta, dice que la gente se esconde en cuevas y dicen, escondernos del rostro de aquel y de la ira del Cordero. ¿Quién es el que se esconde? El que anda desnudo, el que no le ha aceptado, el que no le ve como Padre. Amén. Pero a nosotros no. Y eso entonces lo reduce a un abrumador sentido de que ninguna otra cosa, los que tememos a Dios, nos constierne a nosotros, nos abruma. Y porque no hay nada a nosotros, ninguna otra cosa que podemos jamás enfrentar en este mundo, como es al Dios que servimos, al Dios que amamos. No hay nadie tan poderoso. El atributo que más me gusta de Él es que Él es soberano. A Él no lo sorprende nada. Como dijo nuestro hermano, nadie lo puede arrebatar del hueco de la mano de Él. Nadie. Diablo, principado, lo alto, lo profundo, ni lo criado. Nadie. Estamos seguros en Él.
Hermano, con esa convicción y esa persuasión metido yo en mi ser, digo, ay Señor, te amo, tengo temor de ti, reverente Señor. Alabado Dios. Este temor se describe como reverente temor, como placer y gozo asombroso. ¿Cuántos se gozan en servir al Señor? En venir a los servicios, en gozarnos, adorar al Dios invisible, adorarle en espíritu y en verdad. Porque Dios paga mejor que los hombres. Esa debe ser nuestras metas. Estar con Cristo sentado en lugares altos. Si vemos la situación del mundo, nos desanimamos. Hasta humanamente, hombre, amanece nublado y no vamos a poder trabajar. Está muy nublado, va a llover. Espérate tantito, aún la misma naturaleza se despeja, sale el sol. Oh, hubiéramos trabajado, mira el sol, sunshine, tan bonito día. Emociones. Si me va bien, voy a la iglesia. Si la situación se acondiciona todo, bien. Si no, no. No, yo no. Cuando más problemas tengo es cuando más siento celo de servir a Dios, de venir a la iglesia, de postrarme, de humillarme. Señor, algo me estás enseñando. Voy acá y salgo fortalecido, lleno de su presencia, del Espíritu, con gozo asombroso. Eso es lo que llena nuestros corazones cuando nos damos cuenta de quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Es fácil para nosotros perdernos este asombro y desviarnos, como dije el día jueves. Poquito que se desvió uno y ya anda amando el mundo y más entretenido allá, en los carnavales y en la bola. Yo no sigo la bola, yo sigo a los que temen al Señor. Al que anda desordenadamente yo me le aparto. Amigo soy del que teme y de la que teme a Dios. Alabado Dios. Así que tal vez algunos de ustedes ya hayan perdido ese sentido de asombro cuando la inquietud abunda y cuando el amor de muchos se enfría. Tiempos peligrosos. Lo que más hay es tibieza espiritual, frío en el mundo. Allá están los fríos. En la iglesia están los tibios y los calientes. Amén. Sabemos demasiado según nosotros. Hemos probado de todo. Todas las emociones, toda la adrenalina, mucho de la actitud o de la actividad religiosa, aún en nuestros días de hoy, se ha perdido el asombro de la majestad de Dios, del temor de Dios. Yo amo a Dios con todas mis fuerzas, espíritu, alma, cuerpo. O sea, de verdad, con corazón, con mis fuerzas. Ya no nos maravillamos de las muchas noticias que recibimos de que Cristo murió por el pecador y de los cuales yo soy el primero. Déjenle explico eso ahorita, mire. Hay gente que no se maravilla de los testimonios que dan nuestros hermanos ya. Les parece como que es del otro mundo. Esperan películas de Godzilla, las que están saliendo para ir a verlas, de Hollywood que los entretenga. Y ahora salió esta y aquella, a ver qué el mundo hace, a ver qué modo saca. Y un hermanito que se para aquí, uno que era, por ejemplo, una lesbiana, una prostituta, un borrachín, un asesino que se para y con lágrimas dice, yo sentía eso, pero Dios está en mí y llora lágrimas, ya no nos conmueve. Y la novela sí los hace llorar a muchos que están actuando. ¿Se da cuenta la clase de alimentación del hombre, de la mujer carnal, que otra versión dice animal? ¿Se da cuenta la alimentación del mundo y lo genuino de Dios? Así que déjenle explico eso, mire. Cuando verdaderamente nosotros adoramos a Dios y entramos en el asombro de quién es Él, cuando nos reunimos nosotros, y hay gente que no cree en congregarse, y yo solo, y yo mi fe, y no se metan conmigo, no compromiso. Cuando nosotros nos reunimos aquí, el pináculo de la adoración aquí se junta, Dios bendice esa reunión donde estén 2 o 3. Una casa dividida no puede permanecer. ¿Cómo les explico eso? Cuando somos llamados nosotros a la presencia de Dios, a quien servimos a Él, nos damos cuenta de su majestad, de su presencia, nos maravillamos y eso nos arrebata, porque por un momento nosotros nos damos cuenta entonces de que este Dios es un Dios maravilloso que hizo el universo, nos hizo a nosotros mismos. Vea el Salmo 139, cómo fuimos hechos. Él nos vio la hebrita esa de nosotros, vio todo nuestro ser. Y que vemos entonces al Dios que nosotros decimos que conocemos y que Él realmente nos conoce. Yo creo en mi espíritu que Dios me conoce muchísimo más de lo que yo le conozco a Él. Y eso me da más seguridad. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero.
Déjese ya de cosas. Si vamos a servir a Dios, lo vamos a hacer. Olvídese del saludo, de todo eso. Alabado Dios. Y yéndose porque tropieza uno con otro y otro con el pastor y todos tropezando con todos. ¿Sabe qué? Le tengo una nueva. No, no es nueva, es de la Biblia. Tropiece usted con la piedra, con el fundamento. Pero tropiece con él y caiga sobre él y derrámese, quebrántese, llore con lágrimas. Ese es un buen tropiezo. Pero no le vaya a caer la piedra encima porque va a ser desmenuzado. Búsquelo en la Escritura. Ya basta, yo creo, ¿no? ¿Somos o no somos? Eso es lo que significa vivir en el asombro de Dios, en el temor de Dios. Un comentarista que escuché, él decía: mientras más años nosotros tenemos de edad, más se necesita para llenarnos de asombro dentro del corazón. Nosotros. ¿Por qué? Porque solo Dios es tan grande y tan suficiente para hacer eso. Muchos se han enfriado. Oh, tengo 20, 30, 50 años el Evangelio. Y sí, y tienes a Cristo dentro, has llenado ese vacío. Estás asombrado todavía con Dios. Todavía los testimonios, todavía te recuerdas cuando tú te convertiste y que testificaste las primeras palabras. Todavía. Y si no, alabado Dios. No estás siendo asombrado por Dios. Y esa es la verdad. La Biblia nos enseña como creyentes que debemos tener cierto sentido de terror en la presencia de Dios. Pero la mayor parte de nuestro mundo actual no tiene eso, no hay sentido de asombro y ya no se maravilla de todo lo que Dios hace y sigue haciendo. Antes había más de eso, de ese temor. Incluso, mire, la gente que no conocía de Dios hablaba, allá en la cultura, yo me acuerdo, se hablaba mucho más a distancia que nosotros. Nosotros nos hemos acercado más con la tecnología, al internet y todo eso. Nos hemos acercado tanto que hoy no queremos llamarnos, nos texteamos. Estamos más cerca y más lejos como la cerca. Luego se lo explico allá afuera. Entre más cerca, más lejos. Alabado Dios. ¿Por qué? Hemos perdido el respeto por la gente que ama a Dios. Antes, aún la gente que no conocía a Dios, hombre, ten temor de Dios, hombre, no peques, no andes para allá. No conocían a Dios. Pero ahora, hermanos, se ha perdido el respeto por Dios y por la gente aún que teme a Dios. Ahora ya no hay nada de eso. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero ya no existe. Hemos perdido eso. Antes se tenía respeto y consideración cuando se oye decir: esa persona teme a Dios, ese es un varón de Dios, ella es una mujer de Dios. Hoy ya no. La gente hace lo contrario. Hoy se burlan, se mofan. Mire, uno dice eso en cuanto a alguien: ese hombre es un hombre de Dios, temeroso de Dios. Hoy se quedan mirándote diciendo: ese es un mentecato. Esa persona, la gente se pregunta: bueno, ¿qué ha andado mal en nuestra nación en la que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando mal con los gobiernos, con las familias, con las instituciones? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, y debemos decirle: se han perdido, ellos ya se han alejado del temor de Dios. Nuestro sentido de reverencia por el Dios cuyos principios fueron los cimientos mayormente de esta nación, cimentada bajo los cimientos, fundamentos de la Biblia, ¿dónde están ahora? Y parece que nosotros no nos damos cuenta, estamos como que, sí, seguimos peleando nuestros derechos y pidiendo papeles y pidiendo acá, y dame y quiero. Y con nuestros ídolos ahí en medio, que ni es el Dios vivo. ¿Cómo quieren que Dios nos escuche, que los gobiernos nos escuchen así en este país? Y si usted dice: pero ¿por qué nosotros debemos temer a Dios entonces? ¿Por qué? Bueno, doy algunas 3 razones. Las explicamos y luego terminamos. 3 razones. Primero que nada, debemos temer a Dios debido a lo que Él es. ¿Por qué respeta a usted a su marido? O usted a su jefe. O los niñitos, ¿por qué lo respetan a usted? Por lo que Él es. Ese Señor es mi Padre. Alabado Dios. Salmo 89, 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Nadie. Ni un príncipe, ni un gobernante, ni nuestro presidente. Nadie. Alabado Dios. Jeremías 10:6. Mire, por lo que Él es, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande tú y grande tu nombre en fortaleza, en potencia, en poder. No hay nadie como tú. Tememos a Dios debido a lo que Él es.
No hay nadie como Él. Él es único. Él no se puede comparar con nadie. No daré mi gloria a nadie, mucho menos a las esculturas. Ha alabado Dios, la idolatría. Segundo lugar, debemos temer a Dios debido a lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios? Salmo otra vez, Salmo 33, 6 y 7. Oh, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Y los científicos y los gobernantes se siguen investigando y gastando millones y millones en lugar de distribuir Biblias y hablar su palabra. Todavía que si la larva, que si el mono, que la clonación, que las galaxias, que acá. Ríase de ellos, porque es lo que hace Dios. Dios se ríe de los sabios y juguetea con ellos. Alabado Dios. Piénselo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Él habló y el mundo llegó a existir. Y para entender el cuadro, el salmista dice que Él junta como un montón las aguas del mar y las tiene en su mano. Mire la manita de Dios, que es la manota. No voy a ni en eso hablar mal. O sea, decir diminutivo. La manota de nuestro Dios. El Dios a quien servimos. El Dios en quien estamos nosotros asombrados. Y tenemos en cierta manera terror y temblor de Él. Es el Dios que creó el mundo en que vivimos. ¿Qué hizo Él? Habló y llegó a existir. ¿Quién hace eso, hermanos? Sin materia, sin nada. Dice la palabra, y es hecho está. Yo hago aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y lo va a hacer para que venga lo postrero, lo último. Ahora mire, imaginemos poquito, hablando de las maravillas de la tierra que tenemos aquí, las cataratas del Niágara. Yo no sé cuántos hayan ido, pero vamos a ver. ¿Se imagina usted la energía desatada ahí, el estruendo ensordecedor de las toneladas y toneladas de aguas cayendo ahí en segundos hacia abajo, ahí, y dando contra las peñas? Y aunque uno esté retirado ahí, parece que su corazón se sobresalta. Ahí la brisa que le llega, aunque esté seguro uno en la bardita y todo ahí, esa herradura que le llaman, y siente que el corazón se le sale del pecho, es algo natural solamente. Pero mire, hay un poder mayor que las cataratas del Niágara, que ni siquiera entrarían en la lista de las 10 expectaciones de la creación de Dios. Las cataratas del Niágara quedan fuera aquí, conforme a la grandeza que Dios ha hecho, no de Dios, lo demás que Dios ha hecho. Por ejemplo, esas múltiples toneladas de agua que están cayendo ahí al segundo son menos que una gota en el balde de Dios. Menos que una gota. Y comparadas con las galaxias que Dios lanzó por los cielos cuando Él habló y llegaron a existir, ¿cuánto más, hermanos, debería nuestro corazón de derretirse, de temblar? A la presencia de Dios tiembla la tierra. Oh, pero la gente ya no tiembla ante la voz de Dios. No le tiene reverencia. Ha alabado Dios con su infinitud. Nosotros solamente, hermanos, somos segundos fugaces en la eternidad de Dios. Somos polvitos de arena en las playas infinitas del universo. Suspiritos solamente que se van en la eternidad. Él es absoluto, Él es mayor, su grandeza que jamás no cabe en nuestra mente. Yo no entiendo el universo, cómo se esparce, no logro captar eso. Ahora de Dios, no me pregunte de eso. Su presencia, su poder, fantásticamente más poderoso que todos los poderes que jamás hayan existido o se han encontrado. Nada de eso. Inconcebiblemente poderoso, más inteligente que todas las mentes más brillantes que jamás hayamos nosotros conocido, que nosotros sepamos o lleguemos a imaginar. Más que eso, Él es el Dios todopoderoso que debemos nosotros adorarle, rendirnos ante Él. Dije que debido a lo que Él es. Segundo, debido a lo que Él ha hecho, y Él nos hizo a nosotros. Y las personas dicen, pero ¿por qué debo yo darle a Dios? Es para ustedes y por acá. Dios nos dio la vida, me dio salud, me dio energía. De lo tanto que Dios me ha dado, te doy poquitito, ten, mi Señor. Te amo, Padre. Me acuerdo yo que cuando los convertía, se convertía la gente,
con toda devoción se preparaban para la iglesia, ensayaban los coritos, los apuntes, hasta su sobrecito lo sacaban el billetito mejor, su chequecito, y con toda reverencia lo traían. Hoy no, lo último a Dios, lo que sobra, el más arrugado, lo último. Alabado Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? Llévale eso a tu príncipe, a tu rey, a veces te lo recibe. En términos humanos, llévale eso a tu gobernante, a veces te lo acepta. Y a Dios, migajas. Padre. Tercero, vamos a terminar, vamos a ir cerrando. Adoramos a Dios, tenemos temor reverente a Dios debido a lo que Él está haciendo ahora. Ahora. No lo que hizo Él antes, lo que está haciendo hoy. Todas las grandes obras de Dios no están en el pasado, están incluso en el presente, hoy. Salmo 66:5 habla aquí del presente, venir y ver las obras de Dios terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. Ahora, y Dios quiere salvar gente ahora, y quiere que le sirvamos ahora, y que le demos hoy. Muchas mamás les dicen, no me lleves flores cuando ya me muera, tráemelas a hoy, ayúdame hoy. A Dios se le sirve hoy con temor y reverencia, todos los días de nuestra vida, hoy. Alabado Dios, venir y ver las obras de Dios. Y permítame preguntarle, yo no sé qué es lo que Dios esté haciendo hoy en su vida, y si no lo está haciendo, es porque tal vez usted no se está inspirando con tal asombro y temor. Y podríamos hacer una lista, mire, pero si nos concentramos en una sola cosa, si alguien me preguntara a mí, hermano, ¿y por qué entonces tengo que servirle yo a Dios? ¿Por qué debería temerle a Dios debido a lo que está haciendo hoy? Una sola palabra le voy a decir, y apúntela. Simplemente le voy a decir una palabra que se llama perdón. ¿Ha escuchado usted testimonios muy recientemente donde la gente se sienta aquí, se para adelante y dice, doy gracias a Dios por el perdón de mis pecados? Le doy gracias por mi trabajo, por mis papeles, por mis hijos, por mi salud. Y la obra que hizo Él, ¿qué? ¿Qué dice? Venir, a ver, 66, 133. Ese no, Salmo 100, los salmos nos están enseñando mucho sobre Dios. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Jehová, podrá mantenerse? A ver el siguiente versículo. Exacto, ahí. Pero hay perdón cerca de ti para que seas temido, reverenciado, dice otra versión. Nadie perdona pecados, hermanos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios, nadie más. Así que si Él mira a los pecadores, ¿quién se va a mantener en pie? Pero dice el salmista, solamente tú hay perdón para que tú seas reverenciado. Ahora, eso lo va a dejar ir a usted, nos va a dejar boquiabiertos lo que dice estos versículos del Salmo, y lo que dice 1 de Juan 1:9. Nos recuerda que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Pero la gente no confiesa sus pecados. La gente vive y no le conviene servir a Dios, confesar sus pecados. Y algunos de nosotros se nos ha perdonado los pecados cuando vinimos, nos convertimos, experimentamos el nuevo nacimiento, pero ya parece como que se nos ha olvidado y ya no nos permitimos ser asombrados por esa verdad de un Dios santo que es 100% recto. Él es santo, 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 sin ninguna falta, y nos hace aceptos mediante el proceso sencillo del perdón por la fe, en el perdón de los pecados. Y hay solo dos clases de personas: a los que son perdonados y los que no lo son. Hablando en este sentido, porque el día pasado hablamos del hombre, dos clases de personas, en el sentido el hombre espiritual y el hombre carnal, en el mundo, solamente dos. Pero ahora en este sentido hablamos de dos clases de personas, en el sentido de ser perdonados y los que no. La gente que no ha sido perdonada no es agradecida, no ama a Dios, no teme a Dios, anda por allá. Los que somos perdonados le servimos a Dios con perdón y reverencia por lo que Él está haciendo hoy. Amén. Así que vemos que el perdón ha sido puesto a disposición de todos los seres humanos. Esos 4 billones todavía que quedan,
Todos ellos tienen acceso simplemente si ellos reconocieran, lo recibieran y vinieran directamente ante Dios de todo corazón, el Dios todopoderoso. Él, en su gran obra que Él hizo y que está haciendo hoy todavía, salvando y sanando personas pecadoras y enfermos. Oímos testimonios de personas cuyas vidas, hermanos, han sido cambiadas, y escuchamos lo que ellos dicen, cómo Dios los llevó por un proceso y cómo tuvieron que pasar esto y aquello hasta llegar ahí, reconocer a ese Dios. También hay creyentes en quienes toda su vida fue transformada y están en una nueva dirección. Hermanitos recién convertidos, nueva dirección, vidas diferentes, que estuvieron en otro tiempo a oscuras de Dios, no tenían conocimiento, no tenían temor de Dios, y debido a lo que Dios ha hecho en ellos y que les ha perdonado los pecados, se han unido a nosotros y somos el montón de redimidos que vamos allá. Ahora, vemos que Jesús, la obra que Dios está haciendo en nosotros hoy todavía es la gran obra de Dios. Perdón para usted y perdón para mí, para la humanidad. Y antes de terminar, hermanos, quiero responder de alguna manera a una pregunta que la gente se hace. Por ejemplo, mucha gente dice, pero ¿cómo puedo amar a Dios y temerle al mismo tiempo? Porque parece que en las Escrituras, dicen ellos, no se encuentra eso. Pues yo le voy a demostrar que sí se encuentra eso. Primera de Juan 4:18 dice, ahora, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena. De donde el que teme no está perfecto en el amor, su amor no ha sido perfeccionado. La Biblia nos dice que debemos temer a Dios y debemos amar a Dios. ¿Por qué? No hay ningún conflicto entre eso, entre temer a Dios y amar a Dios. Y ahorita se lo voy a poner en términos hasta humanos, fáciles de entender. Este versículo nos recuerda que cuando nosotros verdaderamente conocemos a Dios y tenemos temor de Dios, entenderemos realmente el amor a Dios. Va conjunto. Y cuando verdaderamente conocemos el amor de Dios, entenderemos el temor de Dios, que es cosa similar. No son cosas mutuamente excluyentes lo que el apóstol Juan está diciendo aquí, sino que solo en nuestra mente. Pero mire, hay un cuadro aquí, alabado Dios, que quiero decirle a los que les gustan un poquito las anécdotas y los cuentos. Aunque tiene cuento cristiano, un cuento que hemos visto con la familia, del león, la bruja y el guardarropa. Lo que se trata aquí es de este escritor C.S. Lewis, que él escribió representando al gran león que representa a Cristo como Aslan. Él es el gran león que simboliza al Señor, pero él es confrontado por un grupo de niños, porque hay un león de peluche ahí y hay un león grande, y se dice que pocos pueden estar delante de ese león grande, porque dicen que es temeroso, es horroroso, es fuerte, sin que sus rodillas tiemblen. Así que ese grupo de niños, la señora Castor, que sale ahí en el cuento, les dice a él, ¿saben qué? Él es grande, temeroso, pero él es bueno. Y les dice, pero es un rey poderoso que aterra y que ama. Y cuando los niños encuentran al león, sabe que su temor de él es como, no es tanto como terror y temblor, sino que alguna gente tiene hacia de Dios en un temor mal entendido, sino que el escritor dice que las personas a menudo piensan que algo no puede ser bueno y terrible al mismo tiempo. Y Dios es así, es a lo que vamos a concluir. Si los niños, por ejemplo, ellos hubieran pensado así, ellos estarían curados de eso a estas alturas. Pero miren, también necesitamos nosotros curarnos de esos conceptos débiles. Por ejemplo, mucha gente piensa, como dije, que Dios solamente es amor y que Dios, Él tolera el pecado y todo eso, no los puede lanzar al infierno. Pero mire, ellos piensan que es un Dios amansado, pero que Él no es, muchos lo tienen hasta por Dios malo, que Él no es temible y todo eso. Pero que Dios con todo su poder, tiene tanto poder para amarlos, bendecirlos, protegerlos, solamente eso, pero para no hacerles mal, pero ninguno para aterrarlos. Porque en lo más profundo de nuestros corazones, ¿sabe qué? La mera realidad, nosotros en lo más profundo anhelamos querer un Dios poderoso, anhelamos tener un Dios que haga justicia, que haga juicio, que nos ame,
que nos proteja y queremos que sea un Dios poderoso, un Padre vencedor, que tenga el poder de mantenernos seguros. Se lo voy a ejemplificar, por ejemplo, Hebreos 12, 28 y 29, no sé si dejé esa cita, pero la Biblia nos habla ahí de que así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia, verso 29, porque nuestro Dios es que fuego consumidor. Unos versiculitos atrás, capítulo 10, 31, nos habla algo más fuerte. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y Jesús señaló, Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Antes bien temer a aquellos que pueden matar el alma y el cuerpo en el infierno. Así que vemos entonces aquí que el Señor tiene un poder para mantenernos seguros y Él nos ama con furia de león. Amén. Ahora vamos a terminar. Si alguien, o si usted, por ejemplo, puede amar y temer al mismo tiempo, yo le voy a decir que sí. Yo creo que todos tuvimos un padre, conocimos a un padre que nos amaba, nadie nos amaba como nuestro padre, nuestra madre, pero teníamos cierto temor que si hacíamos algo mal, ofendíamos a la mamá o no cumplíamos, nos iba a dar. Ellos, como tenían todo el poder para amarnos y todo, también tenían todo el poder y autoridad para darnos cuando nos portábamos mal. Así que nosotros, yo a mi esposa le tengo amor y tengo temor de ella. Le tengo amor porque es mi esposa, es mi única amada entre millones y millones, como la otra vez lo dije, pero tengo temor a ofenderle, tengo temor a dañarla, tengo temor, y ella lo sabe, de llegar a fallarle. Me cuido de eso. Un niño quería robar en una de las tiendas de Walmart y andaba con su padre y le dijo a su padre, al niño: hijo, cuídame, fíjate bien que nadie nos esté viendo para meterse cosas. Y el niño: papá, nos están viendo. ¿Quién, hijo? Pensó en las cámaras. Dice: Dios.